que me colaboraran eh, con una pequeña pregunta. En un pequeño enlace que les voy a compartir a continuación, me gustaría que escribieran 3 o 4 oraciones en las que por favor los invitados señalen por qué les interesa ir al cine. ¿Qué es eso que les parece tan atractivo de poder ir a una sala de cine? ¿Qué le ofrece el cine a cada uno de nosotros en nuestra experiencia de vida? Entonces, les comparto el enlace. Ya debe estar en el chat. Si de casualidad a alguno no le carga el enlace, pueden googlear Menti y cuando googleen les van a pedir un código que es el código que aparece en la parte superior de la pantalla. 45750590, perdón. Y la idea es empezar esta presentación una vez tenga pues algunas de las respuestas de ustedes para mirar cómo es que nos relacionamos eh, pues con estas dos perspectivas que nos interesan, tanto el cine como la filosofía, para posteriormente sí dar inicio a lo que les decía hace un momento, mi interpretación respecto a esta película. Démosle unos minuticos a las personas para que puedan ir respondiendo. Claro que sí. Qué pena ¿Podría el código, escribirlo? por favor. Listo, el código es 45750590, ya lo escribí en pantalla, igual lo tienen en la parte superior de la página. Hasta el momento van 2 respuestas, 3, ya van más, 5, 6, 10 respuestas. Yo creo que podemos ir mirando las respuestas a ver qué dice. Listo, acá hay una que me llama mucho la atención de entrada y creo que me gusta un poco porque es hacia allá, hacia donde voy a dirigir un poco la conversación de hoy. Y es que lo que proporciona el cine es emoción porque da la posibilidad de salir de la rutina y de generar otro tipo de interacciones. Me voy a quedar de esta respuesta con la palabra emoción, eh, que es una de las que me interesa. Es una especie de tarotcito, pues estimula ampliamente mis sentidos. Es un chutazo de la realidad que me transdimensiona la visión de mundo. Yo creo que esta es tal vez la respuesta que yo estaba esperando eh, dentro de lo que pensé cuando planteé esta pregunta. Y es precisamente cómo miramos el cine. Y yo creo que precisamente esta respuesta que nos dan acá es la que mejor conecta con la presentación que les voy a presentar el día de hoy. Yo creo que cuando vamos a cine establecemos un pacto ficcional con aquello que se nos presenta, ¿sí? Por un periodo de tiempo de 1 hora y media, de 2 horas, incluso de 3 horas, nos sentamos en una silla y establecemos un acuerdo con el director de cine, con los empleados del cine, con las demás personas que están allí sentadas, en el cual se supone que lo que existe o lo que ocurre en la película es posible en algún sentido, ¿sí? Es posible que en alguna realidad alterna
exista un superhéroe que se llame Iron Man y que esté dispuesto a morir por la humanidad. Es posible que en algún lugar de la vida exista un personaje como lo hizo Brendan Fraser en su más reciente película, con un tamaño desproporcionado, que sea capaz de morir recitándole un poema, un ensayo a su hija de un texto que había leído cuando estaba en sexto grado. Es posible, y ese pacto ficcional es el punto del cual me interesa partir. Porque yo creo que lo que se da en el cine es una representación que, como lo dicen acá, es un chutazo a la realidad, o yo lo pondría en otras palabras, es una cuestión de la realidad. ¿Sí? El cine entra a cuestionarnos la realidad, entra a hacernos preguntas sobre la vida. Y no solo eso, sino que a la filosofía en particular le da la posibilidad de plantear posibles respuestas sobre aquello que acaece en la vida. Vamos a mirar qué otras respuestas encontramos acá. Experimentar emociones y sentimientos que me transmite. Por curiosidad, desconectarme de mi realidad. Justamente un poco lo que decía hace un momento. Permitir creer, al menos por un pequeño periodo de tiempo, de que hay otras versiones, de que hay otros mundos posibles que en algún sentido están conectados con la vida. Precisamente yo creo que por eso que señalan acá, porque nos permite experimentar emociones, nos permite experimentar tristeza, miedo, eh, no sé, rencor, odio, etcétera, etcétera, etcétera. El cine me ofrece nuevas perspectivas, diferentes visiones y me enseña diferentes formas de ver la vida. Creo que por lo menos en estas respuestas que he leído hasta el momento hay hay un común acuerdo. Y es que el cine se presenta como una representación que permite cuestionar distintos elementos que nos vamos a encontrar a lo largo de la vida. ¿Sí? Bien sean elementos que pueden ser perfectamente ficcionales, como elementos que pueden hacer parte de nuestra vida emocional o elementos que pueden venir de, no sé, el hecho de leer un libro e imaginarse un mundo posible diferente. A partir de eso, entonces retomo a lo que me interesa a mí un poco en esta sesión y es plantear la pregunta que me hice yo al mirar esta película. Sobre el efecto mariposa se han escrito múltiples cosas, muchas cosas. La mayoría están orientadas hacia esa primera pregunta, hacia el título de la pregunta, hacia el título de la película, perdón. Hacia qué es el efecto mariposa, cómo se expresa el efecto mariposa. Sin embargo, yo quise cuestionarme otras cosas sobre la misma. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de más o menos cómo es que funciona la película para que todos estemos un poco sintonizados. Aquí hay dos personajes principales. Por un lado está Evan, por el otro lado está Kaylee. Y básicamente los dos comparten un principio de la vida en la cual atraviesan distintas situaciones dramáticas, ¿sí? Son llevados a realizar una película pornográfica por el papá de Kaylee. eh, Sufren o padecen el asesinato del perro de Evan a manos del hermano de Kaylee. Ven cómo muere una vecina con su bebé a causa de una acción que llevaron unos adolescentes en una situación en la cual no esperaba que se les saliera de control. Y toda esta serie de hechos que atravesaron en la vida, pues los termina por separar. Kaylee al final de su vida se convierte en una mesera, perturbada por un pasado que no ha podido superar, que fue víctima de abuso, que fue, digámoslo, propiciado por su propio padre y que vivió otro grupo de experiencias que, pues, que no le desearía nada de más. Acompañando a estos dos personajes se encuentran Tommy, que es el hermano de Kaylee, y Lenny, que es un amigo que completa el grupo de cuatro, que también tienen como distintas perspectivas. A Tommy siempre lo tratan como un psicópata porque tiene unos momentos de actos violentos, mientras que Lenny casi siempre termina por ser la víctima de tantos actos que ocurren ahí. Es quien más sufre los acontecimientos que atraviesan como tal.
Entonces, en síntesis, hay como 4 o 5 grandes acontecimientos que marcan esta película o que le dan forma al argumento. Inicialmente está cuando Evan es diagnosticado con una enfermedad, como que le dicen que tiene amnesia y que por eso hay momentos de su vida que pierde el conocimiento y que no sabe a ciencia cierta qué ha ocurrido con su vida. En segundo lugar está, como les decía hace un momento, el abuso que sufre tanto Kaylee como Evan cuando son pequeños. En tercer lugar está una broma de adolescentes que se sale de control en la cual terminan por dar muerte a una vecina junto con su bebé. Luego están los actos que lleva a cabo Tommy, el hermano de Kaylee, cuando en un acto de venganza asesina al perro de Evan. Y finalmente está un acontecimiento que es el que marca, desde la perspectiva que yo les comento, eh, todo el clima emocional de la película. Y es la despedida que Evan y Kaylee tienen que hacer. Cuando Evan se va, le muestra un letrero porque no alcanzan a despedirse, en el cual hace una promesa que fundamentalmente dice, volveré por ti. Después de esto pasan en sí los años y Evan recuerda o vuelve a verlos el diario en el cual escribía las historias y las anécdotas que tenía de pequeño, como ese ejercicio de memoria, y al recordar empieza a sentir una emoción particular que es sobre la que yo les quiero hablar, sobre el remordimiento, ¿sí? Sobre cómo él entiende que le habría gustado que las cosas que vivió fuesen de un modo diferente. Y acá es donde se empieza a meter un poco la ciencia ficción para darle sentido a la película. Y es que Evan, a partir de la lectura que hace de los diarios, puede viajar al pasado, modificarlo, hacer pequeños cambios en pequeñas acciones que a la larga van a terminar por alterar toda su vida. Estas modificaciones que hace Eva son las que le dan sentido a la película, que es lo que conocemos como el efecto mariposa, que un pequeño cambio puede alterar en sí un montón de hechos, de tal manera que la historia se presente diferente. El primer cambio que hace Evan lo lleva a vivir una vida, digamos, lo deseada, donde se convierte en un chico popular, tiene a la novia que todo el mundo quisiera, pero se encuentra con el hermano traumado de la novia que ha sufrido acoso sexual, que ha sufrido situaciones de abuso y que se encuentra en una situación de desventaja y esto lo lleva a ser atacado y a Evan responder y terminar en la cárcel. En su segundo viaje, en el segundo momento en el que cambia la vida nuevamente, en el que cambia la historia, Evan logra salvar su vida, pero convierte la de Kaylee, la persona que amaba, en una prostituta que además es adicta a las drogas, que por ningún motivo le va a creer la historia que él está narrando. Y al ver que nuevamente la vida de Kaylee no es la mejor, vuelve a hacer otro cambio de vida que lo lleva esta vez a que él sea el que padece el sufrimiento. Por un lado, Tommy, el hermano de Kaylee, se ha vuelto un líder cristiano. Kaylee se fue a vivir con su amigo Lenny y son felices y el único que lleva una vida de infelicidad es él, junto con su madre que ha caído en una enfermedad como el cáncer pulmonar. Toda esta serie de circunstancias llevan a Evan a despedirse de Kaylee desde un principio, evitando de ese modo que cualquier destino posible se presente. Ahora, ante esta situación, la pregunta que yo me hice es la siguiente, y es, ¿cuál es la emoción que determina el comportamiento de Eva? ¿Sí? Y para eso me parece que lo fundamental es reconocer cuál es el modo a través del cual la emoción se hace presente. El modo a través del cual la emoción se hace presente es la lectura del diario. Los que hemos tenido un diario sabemos que un diario es un texto íntimo, ¿sí? Un diario es un diálogo con un interlocutor cruel. ¿Por qué es un interlocutor cruel?
Porque lo que está en el diario es algo que la persona que lee, es decir, mi yo de otro tiempo, conoce perfectamente, sabe al derecho y al revés, y ese lector es paciente, lo lee con calma, pero también es un lector maligno, porque sabe todo lo que está escrito en ese diario, conoce los códigos, conoce las trampas que hacemos ahí y no permite que se le oculte nada. Ese lector atraviesa todo lo que se le presenta en el diario, advierte hasta el más mínimo detalle y vuelve en ese detalle con vehemencia. Simplemente reconoce en la escritura que nosotros hacemos que hay un momento en el que tal vez no fuimos sinceros, que hay un momento en el que tal vez no nos comportamos de la manera deseada. Y de hecho yo creo que todos los que hemos escrito diarios, en algún momento hemos pasado por la vergüenza de tener que decir, yo fui tan tonto que escribí esto, ¿sí? O no sé en qué estaba pensando cuando se me ocurrió escribir esto. En ese sentido, es posible pensar que el diario es un escrito tan íntimo que en él hay cosas que no se piensan en mostrar a un otro. No es como un texto que pasa para una editorial o como un artículo que va a una revista, que está pensado para que lo lean con ojos de crítico. Este es un texto que muchas veces nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque es donde están nuestros secretos, donde estamos nosotros mismos, donde nos exponemos de la manera más visceral posible. Y en ese sentido, el diario para Evan se convierte en un elemento catárquico, ¿sí? Porque es donde él empieza a reconocerse a través del lenguaje como una persona que ha desarrollado acciones en el tiempo, ¿sí? Que tiene responsabilidad sobre ciertos actos a pesar, y vuelvo y lo repito, a pesar de que él no lo recuerde. Porque la responsabilidad no se la puede quitar de encima y por eso, a partir de la lectura de este diario que lo cuestiona a él sobre qué ha hecho en su vida, él empieza a cuestionar como qué ha pasado con esas personas que lo acompañaron en distintos momentos. La importancia del diario en este caso radica en que encierra obsesiones, conflictos, temas que se vuelven recurrentes, problemas privados que reaparecen y que para el caso de Evan se vuelven una inquietud, ¿sí? Y que tiene que solucionar de alguna manera. Así que lo que él había escrito no es más que una muestra de las experiencias que estaban encarnadas en sí y de las cuales ahora quiere darles algún sentido. Este es el punto de partida para pensar una emoción particular, sobre la cual ya voy a volver. Ahora, para entender la emoción que prima sobre el modo de actuar de Evan, es fundamental entender una cosa. ¿Qué es un objeto de emoción? Un objeto de emoción es aquel objeto por el cual el sujeto presenta un afecto particular. Ese afecto particular que el sujeto tiene se deriva de que hay una perspectiva individual que yo tengo de ese objeto, de que hay una historia cargada que yo tengo de ese objeto, de que tengo una educación que me ha permitido reconocer ese objeto como valioso, de, en fin, toda la serie de experiencias que vamos descubriendo a lo largo de la historia, de nuestra historia de vida, que nos permiten querer un objeto como tal. Lo importante del objeto de la emoción es que el objeto de la emoción puede ser distinto, ¿sí? Un objeto de la emoción puede ser algo tan sencillo como la cadenilla que llevo puesta o algo mucho más complejo como una persona a la que amemos, a la que queramos, ¿sí? Un objeto de la emoción se puede disfrazar de tantas maneras. Puede ser desde el gallo para el coronel, en la novela el coronel no tiene quien le escriba, como el perro que tenemos en la casa y por el cual sentimos un gran afecto, ¿sí? Son pequeños objetos que encierran en sí mismo, por la historia que hemos compartido, un valor que es importante.
que para nosotros marca una forma de asumirnos en el mundo. ¿Y cuál es el objeto de la emoción de Evan? El objeto de la emoción de Evan es esta persona que se encuentra en la imagen de inferior izquierda. Es Kaylee, porque es ella la pregunta que él se termina haciendo cuando lee el diario. Y si realmente ha sido capaz de cumplir con la promesa que se ha hecho. A partir de allí, hay una emoción particular. Bueno, surgen o se pueden evidenciar en la película muchas emociones, pero a mí me interesó una en particular. Y son una emoción que primero que todo se conoce como una emoción moral. Entonces, tenemos que entender cómo voy a, o cómo entendí las emociones morales en este caso. En algunos corrientes de la psicología, por ejemplo, se habla de emociones positivas, negativas o neutras. Yo me basé más en la teoría de Nussbaum y de Solomon, quienes entienden las emociones morales como estados mentales que son capaces de comportar juicios valorativos de tipo moral. ¿Sobre qué? Sobre los objetos de la emoción. Dicho en otras palabras, las emociones morales se pueden traducir en juicios de valor moral sobre algún objeto que es importante para mí. Lo particular de las emociones es que tienen un estatus de creencia. Son cosas que evidentemente el sujeto cree. Un segundo, miro el chat. Listo. Son cosas que evidentemente el sujeto cree, pero que se van modificando permanentemente. ¿Cómo se modifican? A través de las experiencias del sujeto. Así como el día de hoy yo puedo experimentar una emoción como el amor y decir, estoy enamorado de Pepita Pérez, el día de mañana esa emoción puede modificarse y puede perfectamente transmitirse o expresarse eh, como otro tipo de emoción. Odio a Pepita Pérez. Estas emociones, las emociones morales, se presentan particularmente sobre objetos de la emoción que tienen un lugar preferencial en el esquema. Eh, Silvia, creo que tienes el micrófono abierto y se escucha el perro. Silvia Ortiz. Tranquila. Listo. Las emociones, como les decía hace un momento, tienen un sitio preferencial en el esquema de fines y valores de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas emociones se presentan sobre algo que para nosotros como seres humanos está cargado de sentido y, por decirlo de algún modo, nos permiten movilizarnos o expresarnos a través de la vida. Y esto porque las emociones en el fondo lo que llevan implícito, o las emociones morales, es una preocupación por el florecimiento no solo el propio, sino el de las demás personas que están o que comparten con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones morales requieren un conjunto complejo de conceptos, creencias, deseos, todos relacionados con la moralidad. La moralidad no es más que la pregunta por el bien y por el mal. En este sentido, las emociones lo que implican es la consideración de estándares normativos, de normas que nosotros conocemos y que involucran creencias sobre cómo debemos comportarnos socialmente. Así las emociones morales tienen una tendencia a presentarse cuando hay procesos de deliberación, cuando yo me pregunto qué camino debo tomar respecto a determinada circunstancia. Y yo creo que eso fue justamente lo que se encendió en Evan cuando miró el diario. Se preguntó justamente qué había sido y lo primero que hizo una vez leyó el diario con sus escritos fue ir a buscar a sus viejos amigos para intentar responder a la pregunta que qué había sido de ellos.
Se encuentra con Kaylee, que es mesera, que no quiere hablar de su pasado y que después de una penosa conversación decide suicidarse. Con el hermano de Kaylee, que era básicamente un mecánico con problemas, conflictivo. Y con Lenny, su amigo, que estaba encerrado en una habitación sin casi la posibilidad de poder salir. Entonces, a partir de esto, yo identifico que la emoción moral que prima en la experiencia de Evan es la culpa. Y se presenta la culpa básicamente porque él se pregunta, y yo creo que esto es lo que nos preguntamos todos cuando sentimos culpa, y es, ¿qué debí haber hecho para que esta situación que experimenté hubiese terminado de un modo diferente? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los pasos que debí haber seguido para que eso que afronté se llevara a cabo o no llevara a cabo las consecuencias que finalmente llevo? Esa fue, desde mi perspectiva, la pregunta que motivó a Evan todo el tiempo. ¿Sí? La pregunta por cómo cambio la vida de Kaylee, cómo puedo mejorar la vida de Lenny y qué puedo hacer para sobrellevar con el pasado. En este sentido, la culpa se presenta como un sentimiento que señala que hay una acción que se realizó que va en contra de un estándar moral establecido. ¿Cuál es el estándar moral establecido que en principio quebrantó Evan? Uno muy sencillo y que yo creo que todos nosotros conocemos muy bien. Y es que las promesas no se rompen. Así como entendemos que hay que rendirle respetos a un muerto, por ejemplo, entendemos que moralmente no se deben incumplir las promesas. Y en este caso, cuando Evan incumple la promesa que le hizo a Kaylee de volver por ella, la culpa se le presenta o se presenta en él como un ejercicio de crítica donde él se cuestiona qué puedo hacer yo para que esto hubiese sido diferente. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué manera puedo pagar la culpa, en palabras de Nietzsche, para que esto no se hubiese llevado a cabo? ¿Qué acción reparadora puedo llevar a cabo para que ese accidente o ese error que cometí no sea tan grave? Es ahí donde entra la emoción que a mí me interesa. Ahora, la culpa también la podemos entender justamente y con la palabra que le da título a esta presentación como arrepentimiento. Como esa pregunta que nos hacemos nosotros respecto a cómo puedo hacer que las cosas se presenten de un modo diferente. Y acá hay un elemento que es fundamental y que la película siempre nos lo dejan abierto y es la vulnerabilidad. Eh, Evan es un personaje cargado de emociones y estas emociones lo único que nos dicen todo el tiempo es que Evan es una persona vulnerable. Y yo creo que es importante que reflexionemos sobre qué implica ser vulnerable porque muchas veces se nos pide que actuemos como si no lo debiésemos ser, como si estuviese mal ser vulnerables, pero en el fondo la vulnerabilidad lo que nos hace, lo que nos permite hacer es reconocernos a nosotros mismos como lo que somos, como seres frágiles, necesitados, expuestos a la posibilidad del sufrimiento, porque en cualquier esquina, en cualquier circunstancia, el sufrimiento se nos puede presentar. Y además la vulnerabilidad nos permite entender que somos personas que tenemos un esquema de fines. ¿Qué es un esquema de fines? Básicamente una serie de ideas de qué es importante para nosotros en nuestra vida. ¿Sí? No sé, para algunos que su madre los acompañe en muchas circunstancias, para otros su pareja, para otros sus amigos, etcétera, etcétera. Y la vulnerabilidad lo único que nos dice es señalarnos que somos frágiles porque tenemos un esquema de fines con objetos de deseo o con objetos de emoción mejor que son susceptibles a verse alterado por cualquier circunstancia de la vida.
Básicamente yo creo que es eso. Entonces, la vulnerabilidad aparece en el conflicto que experimentamos con el mundo cuando nos damos cuenta que no siempre lo que queremos, lo que deseamos, se nos puede dar de algún modo sin renunciar a otra cosa. ¿Sí? La vulnerabilidad no es más que el deseo de las personas, y yo creo que es un deseo apenas racional, de conseguir una buena vida. Y esto implica saber que estamos expuestos a que esos elementos que queramos para nuestra buena vida en algún momento pueden desaparecer. Y ahí aparecen emociones, porque las emociones aparecen donde algo nos duele. Y la emoción que prima, en el caso de Evan, es precisamente esa, la del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se arrepiente de la serie de circunstancias y de acciones y de decisiones que tomó o que dejó de tomar. Esto es muy importante, porque no solo somos responsables de las acciones que hacemos, sino que también somos responsables de las acciones que dejamos de hacer. Esto puede sonar un poco extraño, pero sí, porque cuando se nos presenta, siguiendo el ejemplo de la película, eh, una serie de circunstancias donde tenemos que decantarnos por un camino A o por un camino B, sea cualquiera que sea la decisión que tomamos, bien sea el uno o el otro, somos responsables de no haber tomado el otro, porque está en nuestra agencialidad la capacidad de haber decidido por cuál de los dos caminos de acción debo seguir. En ese sentido, lo que experimenta Evan constantemente es la pregunta de ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo yo volver a través de este ejercicio ficcional que nos propone la película a un momento en el cual yo pueda llegar a solucionar todos los problemas que he causado o de los que he sido partícipe a lo largo de mi vida? ¿De qué manera yo puedo garantizar que Kaylee no termine en la prostitución, no termine afectada por las distintas experiencias traumáticas de su vida? ¿En qué sentido yo puedo ayudar a que Lenny no termine en un hospital psiquiátrico, a que mi madre, siguiendo la de Evan, no termine hospitalizada y a que incluso yo mismo no termine con una situación de discapacidad? Esto, ¿por qué Evan se hace constantemente esta pregunta? ¿Qué debo hacer? Déjenme, dice él, que yo puedo reparar esta situación. Es porque él constantemente está deliberando, está llevando a cabo un ejercicio de liberación racional en el que se pregunta qué debo hacer, y esto es precisamente por lo que les decía anteriormente, porque él se siente vulnerable, porque entiende que los objetos de la emoción que él experimenta como un agente moral lo han llevado o lo llevan a tomar elecciones sobre cursos de acción que le permitan mejorar su condición, pero esto no siempre garantiza que la elección que se lleve a cabo sea la mejor o que sea la deseada. Tanto es así que el proceso de deliberación práctica que adelanta Evan eh, está motivado fundamentalmente por los sentimientos morales que le atraviesa, puntualmente el de la culpa. ¿Por qué? Porque él reconoce que los cursos de acción que ha tomado a lo largo de su vida no siempre son compatibles y que aquello que él puede llegar a desear no siempre se le va a presentar. Porque sus decisiones, y yo creo que acá esto es algo que nos acaece a todos, no solamente dependen de nosotros, sino que dependen también en algún sentido de la fortuna. ¿Sí? Evan tomaba una decisión pequeña y en algún sentido quedaba a merced de qué ocurría después con la vida de los demás. eh, por un acto también de fortuna, un acto de suerte de la vida, que lo permitiera llevar a buen término. Desafortunadamente, y ese es el punto, el agente que afrenta los... Se dañó el audio se dañó, no se escucha. Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, Andrés, ¿Ahora? por un segundo lo perdimos por un segundo. Listo, ahora todo bien.
Vale. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Listo. Les decía que ya como a modo de cierre, lo importante en este caso es que la gente se encuentra ante exigencias morales que están en conflicto y que se excluyen entre sí. Yo en este caso creo que Evan se encuentra más ante conflictos morales que ante dilemas, pero eso creo que sería una discusión para otro momento, en la cual lo importante es que los objetos de la emoción, en este caso el deseo de que Kaylee lleve una buena vida, lo lleva a actuar de determinadas maneras. Y al final la decisión que él decide o que toma eh, es alejarse de ella, perderse totalmente, librarse, por decirlo de algún modo, del sentimiento de culpa, porque ya no va a estar responsable, ya no van a compartir una serie de vivencias y experiencias juntos, con el íntimo deseo de preservar la existencia de ese objeto de deseo que era para él, aunque no lo tuviese en su vida. Entonces, un poco a qué está orientada esta presentación, a entender que en todo escenario de liberación práctica, los sentimientos morales que entran en juego lo hacen de un modo esencial, porque la gente que delibera reconoce en los distintos cursos de acción que puede tomar que hay unas emociones que están conectadas con un objeto de emoción y que desafortunadamente los cursos de acción que se le presentan no siempre son compatibles. Y por eso tenemos que aceptar la responsabilidad de las acciones que tomemos. Para ello es fundamental entender que las emociones son centrales en los procesos deliberativos, ¿sí? No es tan sencillo decir yo tomo una decisión sin emociones porque, siguiendo el ejemplo de la película, las emociones están permeando nuestro mundo todo el tiempo. Las emociones nos están diciendo cómo nos sentimos, cómo nos queremos sentir. Están hablándonos y por eso es que les decía en un principio que las emociones también pueden ser entendidas como juicios, porque no tienen ese carácter puramente pasional que siempre nos han querido vender, sino que también tienen un carácter, llamémoslo racional, y que entra dentro de los procesos de deliberación que adelanta la gente moral. También que tenemos que aceptar que el hecho de que a veces nos veamos como vulnerables, entender este concepto, no es más que aceptar que somos sujetos, que somos agentes, que tenemos un esquema de fines y que dentro de ese esquema de fines que tenemos hay unos objetos de la emoción que para nosotros son valiosos. Es nada más eso, aceptar que la vulnerabilidad es entender que hay cosas dentro del mundo de la vida que para nosotros son importantes. Y finalmente, que tomar una decisión, sobre todo en casos de conflicto moral, no nos libra del residuo moral o de la lamentación, ¿sí? Yo creo que todos los que hemos enfrentado algún ejercicio, algún conflicto moral, a pesar de la decisión que tomemos, nos hemos preguntado qué habría pasado si, qué habría pasado si la decisión que yo tomo no fuese la que tomé, sino que hubiese sido otra. Y está bien que sintamos lamentación, está bien que nos quede ese residuo moral, porque ese residuo moral en el fondo lo que indica es que somos seres que reconocemos el valor de la decisión que hemos dejado de tomar. Somos unas personas que tenemos la capacidad de entender que cuando se deja algo de lado, también se deja de lado la emoción que lo acompaña. Yo creo que sería esto por hoy, Julio César. Gracias, Andrés, muchas gracias por el tiempo, por la charla. Ay, perdón, tengo mi cámara apagada. Muchas gracias por el tiempo. Damos paso entonces a las preguntas, comentarios. Recuerden, tenemos
una horita más o menos para que podamos conversar. Veo que hay alguien que tiene la mano levantada. Eh, Podemos entonces, adelante, por favor. Qué pena que veo la mano levantada, pero no el nombre. Sí, es una ¿De pregunta quién? rápida. Andrés, ¿puede por favor poner la primera diapositiva un segundo para hacerle una pregunta? Es una pregunta aclarativa nomás. Todavía se está compartiendo mi pantalla, ¿me podrían Ahí, confirmar? ahí, en Ujú. esa parte. Es que no sé si fue un error la parte que dice efecto mariposa o la pregunta por el Ah, arrepentimiento, o sea, como que hay una pregunta acerca de el cuestionarse sobre el arrepentimiento o fue simplemente un error. no, fue un error, mil disculpas. Creo que no me di Listo, cuenta dale. y como se repitió, no caí en cuenta. Vale, solo quería preguntar para aclarar eso. No, no Vale, sería muchas más. gracias, cierto. Dale, pues. Vale, entonces seguimos, podemos, recuerden, tenemos este espacio para hacer, conversar con Andrés, hacer las preguntas que querramos. Si les parece, puedo yo ahí hacer un comentario mientras nos animamos a seguir haciendo preguntas. Y hay, aunque creo hay una a través del chat. Sí, pero creo que hay otra persona que está levantando la mano. Ah, ya la bajó. Vale, Ah, ya la subió. Sofía Restrepo. Y ya respondo la que está en el chat. vale, gracias. Bueno, quería hacer un pequeño comentario, pues me pareció muy interesante la clase, por decirlo así, del día de hoy. Y quería mencionar una película que vi hace poco, Todo en todas partes, si mal A no la estoy, vez. que también nos habla como de todas las posibilidades que hay dentro de un mundo, por decirlo así. Y creo que algo de la moral que tú mencionabas también me lleva a la conclusión que todo lo que de alguna u otra manera es arrastrado a un mar de posibilidades, pero lo correcto, por decirlo así, es como una fachada que pone la gente que tiene miedo y que tal vez la inevitabilidad que hay estadísticamente de que pase algo y como esto pueda cambiar nuestra vida y lo que creemos posible, por decirlo así. Ok, muchas gracias, Sofía. Sí, sí, sé cuál película es a la que hace referencia. Fue una de las ganadoras del Oscar. Yo creo que sí. De hecho, la pregunta también que podríamos mirar en esa película es un poco cómo asumimos la responsabilidad de las acciones que nos llevan a distintos puntos a lo largo de nuestra vida. Que eso fue un poco lo que viven los dos personajes ahí, que en un destino se encuentran como en una lavandería y en el otro como grandes estrellas de la ciencia. Pero en el fondo la pregunta que está es esa, y es cómo nos responsabilizamos o cómo asumimos la responsabilidad de las distintas acciones que vamos tomando. Voy entonces un poco antes con la pregunta de Marisol. Marisol pregunta lo siguiente. Desde la pedagogía y la literatura, ¿cómo se puede aplicar la emoción, la culpa, en la etapa de la adolescencia en el aula? Bueno, Marisol, yo también soy profe y me gustó mucho la pregunta que haces porque yo creo que si hay una de las cosas que en este país falta trabajar mucho es la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Y qué es la inteligencia emocional? No es simplemente saber qué son las emociones conceptualmente, sino también aprender a llevarlas de algún modo y entender cómo se expresan en cada uno de nosotros. Pienso en un escenario como el de la literatura y en el aula. Yo creo que una novela como Los ejércitos de Belio Rosero o el mismo El coronel no tiene quien le escriba, de quien hablaba hace un momento, se presentan como dos ejercicios literarios donde se puede hablar perfectamente de la culpa y en la cual los estudiantes podrían reconocer o podrían mirar
que la culpa no es mala, que a veces la culpa tenemos que mirarla como un asumir la responsabilidad de las acciones que hemos llevado a cabo para aprender de ellas, ¿sí? Para la deliberación que tenemos en todo momento, asumir la culpa es fundamental porque nos permite a nosotros como asumir las nuevas experiencias de vida desde nuevas perspectivas. Entonces yo creería, Marisol, que la invitación que yo te podría hacer es esa, como mostrarle a los estudiantes a través de la literatura, de como dos obras que te acabo de señalar, es eso, cómo la culpa nos ayuda a llevar a cabo procesos de deliberación racional y cómo las emociones no las tenemos que suprimir, sino que tenemos que aprender a vivir con ellas, aprenderlas a, a conocer, ¿sí? Para a partir de ahí tomar cursos de acción. Eh, yo no tendría ningún problema en compartirles la presentación, siguiendo la pregunta de Lady Lorena. Ya ahorita la subo acá al chat. Y la culpa nos lleva a querer la responsabilidad de las acciones aún bien. Pregunta Viviana Chacón. ¿La culpa nos lleva a querer la responsabilidad de las acciones aún bien? Qué pena, Viviana. ¿Podríamos replantear la pregunta? Es que tal vez no estoy entendiendo adecuadamente. Ujú. Listo. Mientras Viviana replantea la pregunta. Listo. La pregunta es ¿por qué escojo la culpa? Eh, o cómo también juega el amor. Listo. Yo creo que la pregunta por la culpa, que yo intento como darle sentido a través de esta pregunta, es también por la forma en la que veo que el personaje se está lamentando constantemente. Él quiere arreglar las cosas y la pregunta por cómo se arreglan las cosas es una pregunta que en el fondo es ¿qué debo hacer o qué camino debo tomar o qué camino, siguiendo la ciencia ficción, debí haber elegido? ¿Sí? Y esa no está tan relacionada con el amor, sino con la responsabilidad que yo como sujeto tuve en algunos escenarios de mi vida. La pregunta por el amor, claro, también es totalmente válida. Yo creo que es una pregunta que uno perfectamente podría hacerse. Sin embargo, creo que en este caso, pues preferí omitirla también porque tal vez nos centrábamos solamente en dos personajes. Y dentro de las múltiples preguntas que se hace Evan, está la pregunta por su amigo, por Lenny, que también en varios momentos lo deja hospitalizado. Está la pregunta por qué hacer con Tommy, que también sufre como las consecuencias de una vida de abusos. Y creo que la que encierra con mayor visibilidad todo lo que ocurre en la película es esa emoción en particular. Sin embargo, y claro, hay que hacer una aclaración que es pertinente, las emociones nunca se presentan solas, ¿sí? Sería un tanto extraño decir que yo solamente siento culpa cuando yo a lo largo de la vida, y creo que esto lo podemos experimentar todos, sentimos distintas expresiones. O sea, yo puedo estar con mi pareja y sentirme culpable porque no hicimos tal cosa, pero a la vez sentir que la estoy amando y a la vez sentirme desesperado, ¿sí? O sea, puedo sentir muchas emociones en un pequeño espacio de tiempo, ¿sí? Porque las emociones no están separadas unas de otras. En este caso, también un poco por la dinámica de la presentación, pues no quise hablar de la indignación, que es otra emoción moral, no quise hablar tampoco del amor, sino que quise centrarme en una sola, Elizabeth. Creo que Viviana había escrito, pero se me perdió, o no me parece. No me parece.
Listo. Vanessa Alejandra. Gracias, Diego. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, pues quería hacer mi comentario respecto a que nos mencionabas que las emociones morales son juicios de valor. Y aquí me centro a pensar básicamente en que esos juicios de valor van a estar determinados individualmente por cada persona. Es decir, tu moral es distinta a mi moral. Y con base en eso voy a tomar las decisiones que yo crea acertadas o no. No sé por qué, pero llegó a mi mente este recuerdo de que alguna vez tuve la oportunidad de ir con un grupo de jueces a una brigada jurídica a Buenavista. Eso queda en Medellín, es una comuna básicamente y es una zona conflictiva bastante fuerte. Entonces un niñito no tenía más de 10 años, se acerca al magistrado y le tira su ropa y le pregunta, señor, ¿usted es juez? Entonces él muy emocionado, como pretendiendo que el niño, que al él responderle, sí, yo soy juez, el niño automáticamente le dijera, uy, qué bien, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Pues a sorpresa de todos los que estábamos allí, el niñito le dice, bueno, es que ya sé a quién llamar para cuando haga mi primera vuelta. Entonces nos quedamos muy sorprendidos. Y qué tanto nuestra moralidad, perdón, qué tanto el contexto en el que estamos socialmente influye a nuestra moralidad, es algo fundamental y es algo fundamental en un país como este. Y es justo por eso que las emociones van a determinar nuestros comportamientos. ¿Qué emociones sentimos y con qué tanto juicio de valor las vamos a analizar para poder asumir determinado comportamiento? No sé, fuerte la situación que nos cuentas, Vanessa. Yo no quiero decir que existe una moral por cada individuo, ¿sí? Porque entiendo que así como se puede, o sea, evidentemente, las emociones o los juicios morales que hacemos los hacemos con base en la experiencia de vida que cada uno de nosotros va cargando. También es cierto que esa moral se va moldeando de acuerdo a un conjunto de normas y de reglas que vamos aprendiendo socialmente, ¿sí? No es lo mismo vivir ciertas experiencias de vida en un país occidental que tal vez vivirlas en Oriente Medio. Y en ese sentido es que se van moldeando ciertas percepciones de qué es lo bueno y qué es lo malo. Mientras para nosotros, no sé, cada vez es más normal hablar de parejas no heterosexuales, ¿sí? Hay comunidades en todo el mundo donde el hecho de que hayan dos personas que compartan la misma orientación sexual ya rompe una norma y por lo tanto se les considera inmoral, ¿sí? En ese sentido lo que quiero decir es que las normas tienen la moral tiene un carácter eminentemente subjetivo, en el sentido de que yo la voy expresando a través de las emociones que voy viviendo, la voy conociendo, voy sabiendo cómo elaborar juicios de valor gracias a mi experiencia de vida, pero también es cierto que esas experiencias, esos juicios que voy elaborando, los voy moldeando de acuerdo a las condiciones de vida que me toca vivir, a las condiciones históricas, a la clase social, al tipo de país que me corresponde vivir, ¿sí? No, no podemos hablar de una única moral para todos porque simplemente los objetos de valor no son valiosos para todo el mundo, son objetos de valor que varían de una persona a otra. Eh, Listo. Joana Enríquez hace otra pregunta que la verdad sí me queda muy difícil de responder. Pregunta Joana, ¿existe una forma de superar la culpa que sea en el presente? Si bien la culpa habita en el pasado por las circunstancias que hicimos,
o no hicimos, este episodio trasciende la vida en el presente y tal parece que el escape de la culpa pesa menos en los mundos imaginarios o posibles, o posibilidades de lo diferente. La verdad, creo que me queda muy, muy, muy grande esa pregunta que haces, Joana, eh, porque no sé si se pueda escapar de la culpa, se puede asimilar la culpa, como dice José Luis, porque siempre nos vamos a cuestionar, no sé, yo a lo largo de mi experiencia he vivido situaciones en las que la culpa me atraviesa y por más de que he sido perdonado, por más de que me he excusado, por más de que he llevado a cabo acciones de redención, eh, la pesadumbre no se quita, ¿sí? Y yo creo que lo mejor, siguiendo un poco la palabra de José Luis Arenas, es intentar asimilar la culpa, asumir responsabilidades, comprender que pues que de algún modo teníamos una decisión que tomar, ¿sí? Y básicamente intentar que la culpa se nos vuelva un elemento que enriquezca nuestra experiencia, que enriquezca nuestro florecimiento personal y seguir, porque tampoco creo que sea bueno quedarnos toda la vida en la lamentación, ¿no? Cristian Felipe tiene una pregunta. Adelante, Cristian. Buenas tardes, pues yo quería plantear varias cosas. Eh, Primero, digamos, yo sí creo que lo moral es, digamos, la moralidad es como una construcción social de la cual va presentando diferentes transformaciones y nunca vuelve a ser la misma. Con cada año que va pasando vamos, digamos, experimentando nuevas cosas de pronto como sociedad y a través de esto pues vamos cambiando ciertas cosas de las que pensábamos o de las que creíamos. También hay que aclarar que nosotros somos seres sociales, lo cual implica que muchas de las decisiones que tomemos van a afectar de una forma u otra la vida de alguna persona. Y hablando ya de la culpa, pues considero que la culpa es una forma de asumir la responsabilidad de uno y eso es lo que a muchas personas les falta hoy en día porque consideramos que es más fácil culpabilizar a alguien más por nuestras acciones que sentirnos mal por algo que no hayamos hecho bien y simplemente, digamos, ignorar o hacer de cuenta que eso no pasó para que nosotros estemos más cómodos, como para tener más paz mental. Y son cosas que se nos ha olvidado trabajar. Y Yo, también, pues, aclarar que, digamos, nosotros tenemos todos un enemigo en común y podríamos hablar que este es el tiempo. El tiempo es uno solo, no se vuelve a repetir, por eso es que las acciones que tomamos puede ser que nos lleven a un destino o a otro, pero en un tiempo determinado no se vuelven a presentar. Y también cabe aclarar que eh, el tiempo es, digamos, el tiempo tiene, no es como una piedra, sino es como un río. O sea, digamos, hay muchas maneras de fluir a través del tiempo, hay tiempos para pensar, meditar, eh, podemos intercambiar tiempos entre lo que hacemos y también pongo sobre la mesa, digamos, el tema de los ríos de Heráclito y, digamos, hago la siguiente, propongo lo siguiente, digamos, en un tiempo voy a un río y me baño y decido ir a comerme una fruta, por ejemplo, pero vuelvo, digamos, una semana después, hago lo mismo, pero esta vez decido comerme un pedazo de carne. Entonces, digamos, a lo que voy con esto es decir que podemos volver a un punto dos veces al mismo sitio, pero las decisiones que tomemos vamos a ser diferentes porque hay decisiones que ya tomamos y queremos experimentar nuevas cosas, pero muchas veces esas decisiones no se vuelven a presentar de tal modo,
sino que ya nos sirven de una experiencia y son cosas que no son repetitivas, sino son cosas que nos marcan y con esto podemos dejar momentos que hayan significado mucho para nosotros y no simplemente se basen en cosas materiales, sino en objetos que se identifiquen como momentos, que no sean materiales y esto quede marcado en nosotros. Listo. Cristian, muchas gracias por por tu participación. Yo creo que dijiste una cosa que es muy importante y es la pregunta ¿por qué no se asume la culpa? Yo creo que la culpa no siempre se asume porque no sabemos reconocer los objetos de la emoción, ¿sí? No sé, uno puede ir en un carro, en un transporte, llámese moto, bicicleta, taxi, y se aparece una persona que te cierra, que claramente que incumplió una norma, que sabe que incumplió una norma, y uno le puede hacer el reclamo como, oiga, me cerró. Y muchas veces la respuesta de la gente no es como, lo siento, discúlpeme, sino, no sea sapo. Sí, literalmente nos tratan mal porque no se asume o porque se supone que aquello que yo estoy haciendo es más importante que lo que usted estaba haciendo. Porque listo, yo lo embarré, pero todos la embarramos, entonces mi error no cuenta. Sí, entonces, ¿por qué voy a asumir o por qué le voy a ofrecer excusas a usted? Sí, en el fondo yo no estoy cometiendo ninguna falla, ¿sí? Pero si esa misma persona el día de mañana, no sé, está con el hijo y le bota el helado al hijo, si le dice, lo siento, discúlpame, ya te compro uno, intenta compensarlo. Porque son dos objetos de la emoción totalmente diferentes. En el primero, el objeto de la emoción es otro ciudadano por el cual no siento empatía, que no me interesa, mientras que el otro es mi hijo, la luz de mi vida y que no quiero que se sienta mal. Y yo creo que por eso es que no hemos aprendido a asumir la culpa ni siquiera en hechos tan triviales como es pasarse o saltarse una señal de tránsito, pasarse una persona en un carril, ¿sí? Yo creo que es hacia ahí, hacia donde va la pregunta. Y creo que le dice otro punto cuando trae esa colación a Heráclito, y es que si Heráclito, cuando dice que nadie se baña dos veces en el mismo río y que nadie es dos veces la misma persona que transita por el mismo río, lo que nos está haciendo también es un poco la pregunta para que asumamos cada una de las circunstancias que estamos experimentando eh, como un ejercicio que es único en la vida, ¿sí? Y que no se va a volver a repetir. Continuemos acá un poco. La culpa es más fuerte que nuestro bien personal. Como ejemplo, el protagonista llega a un futuro donde logra que todos estemos bien, al menos, ya que él queda en silla de ruedas, entonces decide cambiar ese futuro. Bueno, esta es una buena pregunta. En la película no siempre la culpa es más fuerte que el bien personal, ¿sí? De hecho, en este caso él lo hace es precisamente pensando en el bien personal de él y en el de su mamá, que en ese momento está con cáncer, ¿sí? Yo creo que esto depende mucho de la experiencia de vida y del objeto de la emoción que nos permita sentir la emoción como la culpa, ¿sí? De qué tanta importancia tiene ese objeto en nuestro esquema de fines y de valores para poder decir que sea más importante que nuestro bien personal. Tendríamos que preguntar si es culpa o responsabilidad, dice Nancy Sarmiento, y yo creería que la respuesta es que la culpa nos lleva a la pregunta por la responsabilidad, ¿sí? El hecho de que yo experimente una emoción que podríamos denominar culpa, lleva implícita la pregunta por la responsabilidad, porque la emoción que normalmente experimentamos cuando sentimos culpa es una emoción negativa, es una emoción en la cual nos sentimos recriminados y es una emoción que fundamentalmente nos hace cuestionarnos qué habría pasado si yo hubiese hecho las cosas de otro modo. Creo que hay una persona que tiene una pregunta antes de continuar con la del chat. Freddy, adelante, Freddy. No sé si Freddy está hablando, si lo está haciendo, yo no lo escucho. Ok, ahora sí me escuchan.
Vale. Muy bien. Muy buenas tardes para todos. De antemano agradecer por el espacio y decir que me gustó mucho la exposición. Entonces, quería empezar y creo que la película está fundamentada en una noción de libertad intrínseca de los individuos, de manera que pues se desvanece la idea de un destino ineludible. Esto quiere decir pues que la libertad de los sujetos es, digámoslo así, un ejercicio de realización permanente, lo que les permite a ellos construir su propio destino. En síntesis, creo que esta noción o esa idea de libertad intrínseca pues no toma consideración o no abarca la complejidad que ocurre en los acontecimientos de nuestra vida, en el sentido de que hay cosas que dependen de nosotros y otras no. Entonces, vendrían las dos preguntas así muy puntuales y es, si creen o consideran que el mensaje de la película puede llegarse a tergiversar, que el mensaje en realidad puede llegar a ser de que tenemos control de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Y el segundo, la segunda pregunta vendría siendo esto, ¿qué sucede con las acciones que no dependen de nosotros, ¿sí? ¿Acaso hay un arrepentimiento y nos gustaría, o esa emoción o sentimiento de querer cambiar las cosas, pero no se puede? Y listo, serían eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Listo. Respecto a lo de si se puede malinterpretar el sentido de la película, yo creo que precisamente estás pensada en, como todo texto que está abierto a la interpretación, ¿no? Así como yo les decía hace un momento, yo me fui por un lado de intentar leerlo desde la perspectiva emocional, desde cómo se puede leer esta película desde las emociones, me centré en una. Pero perfectamente la mayoría de los análisis están pensados, no sé, en lo que implica el efecto mariposa, en cómo se ha aplicado en ciertas ciencias en ciertas ciencias. Y en ese sentido, creo que acá lo complementan en el chat. Vamos a ver las cosas que pueden ser cambiadas y algunas que podemos cambiar. Esa es una perspectiva perfectamente viable. Y yo creo que respecto a la primera pregunta de si podemos o no podemos malinterpretar, o sea, es pues perfectamente posible que la película sea... Se cerró el micrófono, Andrés. Tiene, el micrófono está cerrado. Sí. No me di cuenta. Gracias. Listo. Listo. Decía entonces, retomando la pregunta de que si se puede malinterpretar la película, es posible. No me gusta hablar de interpretaciones válidas o inválidas. Yo creo que, pues, que toda interpretación que parta de un texto y que tenga como ciertas, no sé, patrones, ciertas características, es una interpretación que puede ser aceptada, ¿sí? Pero pues en resumidas cuentas, respecto a la pregunta de Freddy, yo creo que siempre está la posibilidad de que haya una malinterpretación. Yo no creo que haya un sentido único para la película. Yo en mi caso me ceñía a uno. Acá José Luis nos plantea otro y son totalmente válidos. Hace un momento Elizabeth nos preguntaba por otra vía de interpretación que era a través de la pregunta por el amor y yo creo que son totalmente válidos esos cuestionamientos. Ahora, nos pregunta también Freddy, ¿qué sucede con aquellas acciones que no dependen de nosotros? Esa es una pregunta muy linda y yo creo que hay que reflexionar mucho sobre ello, porque yo creo que hay muchas cosas en la vida que no dependen sobre nosotros, que no dependen de nosotros. Y, y la vida no tiene, como si lo tienen los carros, un seguro de accidentes. ¿Sí? Un carro perfectamente, no sé, yo lo puedo dejar parqueado y se va y puede estrellar otro carro y para eso tengo el SOAT,
y no tengo ningún problema porque tengo un seguro que me cubre respecto a ese tipo de eventualidades. Pero la vida no, la vida va sin freno y sin seguro. ¿Y qué es lo que sucede con aquello que no depende de nosotros? Yo creo que está en algún sentido echado al azar, a la fortuna. Y esa es una cosa que normalmente nosotros hacemos y es dejar las cosas de la vida también. Y creo que nos toca porque yo creo que es más lo que no podemos controlar que lo que sí podemos controlar. Lo que nos corresponde es a veces dejarlo a la fortuna y esperar, yo creo que las cosas marchen de la mejor manera posible. En este momento recuerdo y vuelvo a pensar en la pregunta que me hacían hace un momento respecto a la literatura, en el coronel, en el coronel de la novela de García Márquez, que él experimenta varias emociones, la culpa, la indignación, la rabia, el miedo, etcétera. Y él lo único que tiene en su vida es un gallo para la pelea. Y cuando llega al final, todo el mundo le dice como, coronel, venda el gallo, mire que su esposa se le está muriendo de hambre, le están dando buena plata, las peleas son todavía en 3 meses, y, y él no lo quiere vender porque es la herencia que le queda de su hijo. Y cuando llega a la casa con el gallo y la esposa le dice como, oiga, usted todavía no lo ha vendido, y le dice entonces, ¿de qué vamos a comer en estos días? Y él le responde con una convicción que nunca había tenido a lo largo de la obra, le dice, mierda, y se acaba la novela. Yo creo que esa novela es potente precisamente por eso, porque nos dice que a veces hay que dejarle la vida al azar también, a la fortuna, ¿sí? Porque pues son cosas que se nos van a escapar y lo único que nosotros podemos llevar consigo mismo es las decisiones que tomamos, ¿sí? Las decisiones que vamos tomando a lo largo de las situaciones de liberación que se nos presentan. José Leonardo, ¿tenías una pregunta? Sí, Diego Andrés, gracias. Quería agradecerle por su presentación. Yo creo que fue muy sugestiva y deja muchas preguntas sobre la mesa. Muy chévere. Además, me gusta mucho como la estrategia o el método de pues leer el cine a través de la filosofía, que es pues esencialmente lo que buscamos en este espacio. Entonces, pues muchas gracias. Yo quiero como aportar un par de ideas como la discusión, que creo que están ahí rondando en todas las discusiones, en todas las preguntas que hemos hecho, que han hecho los participantes. Y es que creo que valdría la pena distinguir entre pues arrepentimiento, que es el concepto que usted usa, y distinguirlo como del concepto de lamentación. Y pues digamos, en la literatura sobre emociones morales, la diferencia consiste pues en que el arrepentimiento supone como que la gente es pues el causante moral de un daño y siente justamente arrepentimiento de haber hecho pues, lo que hizo. En otras palabras, el arrepentimiento supone que hubo algún tipo de control agencial en la acción que se realiza. Yo creo que está bien pensado la película, leerla a través pues de ese concepto, porque pues Evans siente que tiene algún tipo de control sobre el pasado. Eh, y esto distinto de la lamentación, que el rasgo distintivo es que si bien yo soy el agente causal de la acción, no tengo la culpa. Por ejemplo, la persona que dispara creyendo que está cazando, dispara creyendo que hay un ciervo detrás del arbusto, pero era una persona. Entonces él asesina a alguien, pero en realidad no quería hacerlo. O el conductor que está conduciendo y se le atraviesa a un niño de repente, pues, es igual. Causalmente él realiza la acción, pero pues no, moralmente, pues no es culpable. Eh, digamos, como que la esencia de la lamentación entonces es que uno desearía que hubiera sido distinto el efecto, pero no hay una agencia moral porque técnicamente no tenía control sobre lo que sucede. Es decir, creo que apunta a lo mismo que decía Freddy, y era el arrepentimiento, o en unos casos donde no hay control y otros casos donde sí hay control, pues da lugar a dos emociones morales distintas.
y quiero aportar esta distinción porque creo que lo que está en juego en la película es justamente un juego, un diálogo entre ambas emociones, eh, donde parece que el destino ya está, el pasado ya está establecido y gracias a la ciencia, y entonces hay arrepentimiento o lamentación de parte de Evans, y justamente con este dispositivo del diario y de volver a como modificar el pasado, que es como lo novedoso de la película, hay un juego en el que él cree que tiene control cuando pues probablemente realmente no lo tiene, porque cuando trata de arreglar las cosas, pues como que se les ajusta a otras. Y entonces siento que esto podría ser una forma muy interesante de leer la película, como un juego, o sí, una tensión entre qué tanto podemos ser agentes o no, es decir, cuánto control tenemos o no sobre, pues, sobre las acciones. Y esto me parece como muy interesante, pues, para analizar la naturaleza del arrepentimiento o la lamentación. Y para terminar, digamos, creo que el corazón de lo que está aquí, también otro concepto que está aquí importante, que usted lo menciona, es pues, la fortuna moral, es decir, del fenómeno de que aunque seamos agentes, sin embargo, vivimos en un mundo que no depende en un sentido muy relevante de nosotros y que es tan, de hecho, fuerte y la influencia es tan fuerte de la fortuna que lo que somos e incluso las acciones que realizamos, pues casi que ni siquiera están bajo nuestro control, lo cual es extraño que en un mundo así se nos atribuya responsabilidad. Y bueno, creo que es todo lo que está, o parte de lo que está jugando en esta peli y que nos invita a pensar. Entonces ya está, solo como poner estos conceptos, la distinción que creo que puede como destrabar un par de preguntas que había por ahí. Y eso es todo, muchas gracias. Listo, muchas gracias, José Leonardo, por las aclaraciones. Yo creo que también son muy pertinentes. Nos ayudan a que las preguntas sean mucho más claras, o las respuestas sean mucho más claras. Continuamos, si les parece bien, con una pregunta que hizo Lady Patiño hace un momento. Yo quisiera el espacio para preguntar por los objetos. ¿Estos son únicamente de acuerdo al valor otorgado por los sujetos? ¿Puede haber un apercibimiento de existencia o conciencia de los objetos individualmente considerados en sí? Estos están desprovistos de emoción. Hasta donde comprendo la pregunta, básicamente los objetos de la emoción, Lady, son objetos que han marcado de algún modo nuestra existencia, ¿sí? Yo no puedo experimentar una emoción, o no puede ser un objeto de emoción, un elemento que no marque mi existencia en ningún sentido, ¿sí? Puedo sentir una emoción por un objeto trivial como puede ser esta cadenilla que tengo acá puesta, pero si encuentro en el mar 500 conchas iguales, no voy a sentir ninguna emoción porque no me están atravesando a través de mi experiencia, ¿sí? Entonces, creo que los objetos de la emoción son básicamente objetos de la emoción por la carga que ellos han impuesto a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias, y que nos permiten, valga la redundancia, tener alguna afección por ellos. Creo que la peli nos fue... Ah, bueno, estoy hablando de ello. Hola, gente, desde mi punto de vista, realidad como una línea temporal, desde nuestra línea temporal, tenemos muy pocas posibilidades ante las que ante las que nos creemos tener. Creo que elegir es fundamental porque el arrepentimiento nace de la ilusión de elegir. Hubiera hecho esto o aquello. Muy pocas veces podemos elegir ante el caos de nuestra línea temporal. Muchas gracias, Dana Arisa, por tu comentario. Y esta sí, la grabación estará disponible. Ah, bueno, ya la respondieron. Adelante, Edith. Estaba leyendo las preguntas que estaban Buenas pendientes. tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes por esta exposición. Quisiera como comentar dos aspectos para como que siguieras, digamos, dando tu respuesta o tus impresiones sobre el tema. Y es que a menudo se encuentra con que hay como dos extremos con respecto a la culpa. Por una parte, ya se comentaba, la persona
que asume la culpa, pero más allá de ello, tiene un exceso de culpa y nunca de alguna manera se soluciona o se supera o algo y carga con ella, aun cuando esas cosas que hizo o dejó de hacer tenían otros factores como los que se han mencionado y no todo dependía de esa persona. Entonces, por una parte, como ese exceso de culpa, diría yo, pero por otra está esa falta de sentir algo con respecto a lo que yo haya podido hacer que haya dañado o hecho daño a otra persona o a otro ser, a la naturaleza, en fin, y no sentir nada, aún siendo consciente de que la persona hizo eso y que causó un daño o muchas personas incluso no son conscientes de ello por muchas razones, pero causó un daño y no tener absolutamente ningún tipo de reacción eh, aún cuando sepa que sí lo hizo. Entonces, no sé si eso sería sadismo, toxicidad u otra cosa, pero veo como esos dos extremos. En ese sentido, digamos, por una parte el cine, por otra parte la filosofía o ambos, podrían, desde tu punto de vista, tener algún valor, no sé cómo decirlo, pero quizás algún valor terapéutico en cuanto a eso. ¿O es otro el llamado para el cine y la filosofía? ¿Qué podemos hacer al respecto? Muchas gracias. Gracias a ti, Edith. Julio, ¿ibas a decir algo? No, bueno. Muchas gracias a ti, Edith. Esto que dices me hace pensar en una cosa que escribió hace un momento Nilsson, me parece. Nilsson se llama la persona. Nilsson escribió lo siguiente: la culpa no es la forma en la que la sociedad contrarresta los deseos del ser y por eso genera tantos problemas emocionales y mentales. Yo creo que estas dos formas de asumir la culpa por ciertas acciones que hemos llevado, en donde a veces se sufre con exceso, no sé, por la pérdida de un hijo, o a veces se falta y no se asume la culpa a pesar de que se es responsable de ello, ¿sí? Yo hago ciertos actos que son moralmente mal vistos. Y aún así no me atrevo a ofrecer una excusa, no me atrevo a asumir esa responsabilidad por los actos que hice o que dejé de hacer. Y yo creo que eso se relaciona un poco con lo que nos estaba diciendo Nilsson. Y es que yo creo que también hay una, por decirlo de algún modo, se me va la palabra, no quiero. Hay un gran aspecto social que es el que nos lleva o no a querer asumir la culpa de cierta manera. Y también está el aprecio que tengamos por los objetos de la emoción. Hay un aspecto social porque la culpa también la vivimos a nivel social, ¿sí? O sea, la culpa no solamente es un sentimiento que nosotros mismos podamos reprocharnos a nosotros, sino que a veces nos lo reprochan y está bien cuando alguien nos dice: Andrés, tú me hiciste una promesa y la incumpliste. Y si a partir de ello yo asumo que he cometido una falla moral, pues está bien que sienta culpa. Y yo lo que siento es que acá a veces de pronto, en muchos casos lo que ocurre es que no hay la suficiente represión social respecto a ciertos actos, ¿sí? La gente perfectamente puede cometer un montón de hechos y no recibir ninguna recriminación. Es que es el niño, es que no sé qué, siempre se le excusa, pero no se le obliga o no se le pide que asuma la responsabilidad de los actos que ha llevado a cabo. En ese sentido, valga la pregunta que tú haces, yo creo que el cine y la filosofía aún pueden decir mucho sobre cómo asumir la culpa, cómo pensar la culpa, porque la idea es que tampoco se nos vuelva un exceso, ¿sí? Yo creo que tampoco es deseable tener una sociedad con un exceso de culpa, ni tener una vida con exceso de culpa, sino que lo ideal es, como lo decía hace un momento, intentar comprender las emociones, intentarlas llevar de la mejor manera posible, entender que necesitamos o que es necesario tener inteligencia emocional, saber cómo digerir las emociones, cómo llevarlas de un lugar a otro, para de ese modo
eh, digámoslo, poder llevar de la mejor manera nuestro esquema de fines, nuestro esquema de deseos y poder pensarnos como una sociedad, digámoslo, mucho más completa. Y en ese sentido, lo que nos queda, tanto a los filósofos como a los cineastas, es trabajo por hacer. ¿Sí? Buscar nuevas maneras de mirar cómo volvernos a pensar, porque, como decía hace un momento un estudiante, las emociones van a cambiar como ese río de Heráclito, ¿sí? Ya pensar en la culpa en 20 años seguramente serán nuevas maneras de pensarla sobre nuevos elementos que se nos irán presentando. Listo. Vale, vale. Listo. Dana pregunta, ¿y si la persona a la que se le falló ya no está, cómo lidiar con la... ¿A quién hay que pedirle perdón? Eh, Creo que todos quisiéramos tener una respuesta a ese tipo de preguntas. No, no es tan fácil como hacer un manual con normas de en caso de emergencia. Que en este tipo de casos lo mejor sería asumir un proceso de introspección y mirar también cómo hacer para asumir la responsabilidad, asumir la culpa y que no se nos vuelva una carga, ¿no? Creería yo, pero no creo que haya una manera de que yo pueda responder una pregunta de esas, Dana. Listo, Julio. Vale, gracias, Andrés. No, simplemente un como idea por ahí que apareció o apareció en mí mientras los escuchaba y es por es decir, la relación entre culpa y remordimiento apunta a una situación que por lo general nos viene de afuera. La culpa, cuando se pone en relación con el arrepentimiento, por lo general pesa sobre una acción venida de afuera, es casi como una condición social. La culpa tiene casi que esa función, a veces, como la función social del arrepentimiento. Por eso creo a veces que puede ser problemático para bien que nosotros lo pensemos, porque nos obliga a pensar en la cantidad de veces que aquello que llamamos culpa en realidad es una suerte de determinante social para actuar. No soy yo quien está sintiendo un arrepentimiento genuino por lo hecho, sino el entorno que me hace sentir culpable por haber hecho lo que hice. Y por eso me parece también pertinente la aclaración que hacía Leonardo sobre la lamentación, porque de nuevo Evans probablemente lo que sienta sea eso. A veces sus acciones tal vez estén puestas más bien del lado del entorno, de esa culpa que viene desde afuera realmente, no querer que sus allegados sufran. No siempre es que es en eso en lo que pensaba, que la culpa tiene una función social enorme mm, y nos hace actuar, a veces pasando sobre el sujeto mismo, es decir, no soy yo quien genuinamente está sintiendo eso, sino mi entorno. Eh, y en función de eso tomo decisiones. Mm, Pero bueno, creo había un par de personas también con las manos levantadas, ya que nos quedan un poquito tiempo. Creo yo, no sé quién la había levantado primero, si Angélica o Marisol, perdón. Angélica va primero, pero el micrófono de Diego Andrés otra vez está silenciado. Ah, sí. Sí, no, estoy esperando precisamente que Ahora, Angélica hable. Hola, ¿te escucho bien? Listo, vale. Bueno, primero que todo, la conversación ha estado muy interesante. También me gustó muchísimo la presentación, pues quería agradecerles, pero me causa mucha curiosidad estas dos
como estas dos preguntas, bueno, la pregunta y la postura que se presentan. Primero la pregunta de qué hacer cuando el otro ya no está, a quién le puedo pedir perdón, y por otra parte, la culpa como una función social. Yo sí, pues muy de acuerdo con esta concepción de la culpa, con esa función social, precisamente porque la culpa viene de esa sensación de haber hecho algo mal, de haber, digamos, como errado, y nosotros podemos percibir esto a raíz de lo que la cultura y la sociedad nos enseña, ¿no? Precisamente desde que estamos muy pequeños, incluso en un niño podemos ver que la culpa muchas veces el niño la siente no por lo que hizo, sino por el regaño que le dan las personas que están a su alrededor, ¿sí? Que es como esa función también como que juega una norma social, una norma que nos ayuda precisamente como a, digamos, como estructurarnos como sociedad y como, digamos, como organización social, ¿no? Como personas que se organizan dentro de una institución social. Sin embargo, también me gustaría poner en juego que muchas veces la culpa, a pesar de que se estructura inicialmente y que tiene un gran factor social, muchas veces incluso si el otro o los otros nos ayudan a quitarnos la culpa de encima o nos dicen que no tenemos la culpa, esa sensación nos sigue, como que nos quema por dentro, ¿no? Esa sensación de que hicimos algo mal, incluso cuando alrededor las personas puedan opinar lo contrario. Entonces ahí es donde también la culpa llega a jugar un factor individual, moral, como digamos también colocándolo en términos de la configuración de la psique, ¿no? De la configuración como de cómo nosotros entendemos el mundo y cómo nosotros nos desenvolvemos en él. Entonces, esta pregunta de cuando el otro ya no está, como a quién le pido perdón, o sea, por eso venía como encaminando este hilo conductor, yo siento que también es un ejercicio con uno mismo, ¿no? Ese ejercicio de, bueno, si yo hice algo mal y si estoy sintiendo esta carga, si este peso que me produce aquella acción, que a mi parecer, y de pronto no solamente a mi parecer, sino también al de otros, está mal. Entonces, también digamos que puede ser un ejercicio consigo mismo, o sea, también puede llevar a como a ese ejercicio de introspección, que aunque el otro ya no esté y aunque no se lo podamos hacer saber, por lo menos logra alivianar y logra desenvolver ese nudo que deja la culpa, ¿no? Entonces, esta pregunta realmente me hizo mucho ruido porque yo siento que no es una pregunta que se hace únicamente la persona que no puedo ver el nombre, pero bueno, la persona que la propone, sino que es una pregunta que también nos atraviesa a nosotros como seres humanos. O sea, cuando tengo esta culpa, por ejemplo, en caso de que yo haya tenido un problema con mi padre, con mi madre, con alguna figura muy importante para mí, y yo ya haya fallecido, ya no esté, o simplemente ya la comunicación no se permita por diversas razones, ¿yo qué hago con esta culpa? Entonces siento que ahí también, y en torno a lo que hemos hablado, o bueno, lo que han hablado a lo largo de la conferencia, es también como, bueno, ¿esto a qué me puede llevar a mí? O sea, ¿a dónde me puede redirigir, no? ¿Cómo me puede movilizar la culpa? ¿Cómo me puede también entonces a mí no movilizar únicamente frente al otro al que yo le hice daño o sobre el que puse algo que dolió, que generó malestar, que generó una ruptura, no una coyuntura, sino también que esa coyuntura y esa fractura también es mía, porque soy yo quien la siente. Entonces es como también la invitación de que la culpa, como también a raíz de todo ese carácter y ese factor social que tiene, también nos moviliza hacia quizás de pronto no ponerlo en términos de bueno o mal, de hacerlo mejor, sino de hacerlo diferente. Sí, de poder también entonces que eso nos nutra a nosotros y también nos permita como pararnos frente a la situación y pensar en ella. Y pensar en ella no solamente en términos de, bueno, ¿qué hago para arreglar esto? Sino también en términos de por qué hice eso, cuál era el deseo que se escondía detrás de ello. Y también digamos que es como toda esta parte de la otra cara oculta y oscura de la humanidad, esa cara que a veces no queremos aceptar, esa cara que nos duele y que nos molesta, sí, como que nos atraviesa, pero de una manera negativa.
también podemos pensarnos en ella y darle un lugar, ¿sabes? Como que yo siento que la culpa también ayuda a reconocer dónde duele y cómo le podemos dar un lugar a eso que duele. También, o sea, para el otro, pero también súper importante para nosotros mismos. Entonces, pues nada, ese era como mi aporte. Muchas gracias, Angélica. Si quieres, sigue Marisol y ya conversamos. Hola, buenas noches. Bueno, he estado muy atenta en estas dos sesiones y de verdad gracias por el espacio, pero quería hacer una invitación desde la pedagogía. Y yo comprendo en que el seminario vaya enfocado a las reflexiones filosóficas respecto a lo que conocemos y sabemos del cine, pero también como ciudadanos o como seres sociales es importante identificar que el cine no es solo un factor de entretenimiento, porque desde el aula a nosotros los maestros se nos cuestiona el hecho de poner películas y se cree que eso es una pérdida de tiempo por la desvalorización misma que la sociedad le ha dado. Poder tener este tipo de reflexiones en estos espacios conlleva a que el cine puede aportar muchas cosas más de las que creemos. Y hoy nos hemos enfocado en hacer reflexiones respecto a la ponencia de Diego, pero podríamos hablar de muchos otros factores que en la película misma se tratan. Entonces está también la responsabilidad de nosotros como ciudadanos educarnos frente a ello. Sobre la lectura, o sea, la literatura y el cine deberían ser elementos fundamentales de la formación cultural de los niños dentro del hogar. Cuando uno está en el aula todo el tiempo, siempre va a aprovechar estos espacios para llegar a quienes son padres, a quienes son hijos y a los que posiblemente formen familia más adelante, de que es importante que desde un puñado, sí, si 2 o 3 logramos cambiar la perspectiva que el cine tiene respecto a la sociedad colombiana, porque pues lamentablemente nuestra sociedad es perezosa literariamente, tenemos los niveles más bajos de lectura a nivel mundial y aún así tenemos muy mala lectura de ciertas películas y el cine se ha convertido en un elemento de entretenimiento únicamente. Entonces, yo aprovecho el espacio también y agradecer que esto nos lleva a reflexiones mucho más profundas y como sociedad construir este tipo de pensamiento y reflexiones son geniales. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Bueno, quiero empezar con un poco lo que señalaba Angélica. Creo que comparto lo que dices totalmente, Angélica. La culpa, como lo hemos visto hoy, tiene como dos sentidos. Uno que es la función social, de la que ya nos hablaba Nietzsche, en la cual la culpa se traduce en deuda y a la vez se convierte en un elemento que es incluso capaz de justificar la crueldad. Entonces, no sé, en sociedades te corto la mano porque tienes una deuda conmigo y la muestra de que tuviste una deuda es que ya no tienes una mano y ahora cargas con la culpa visualmente para todos. Y eso es sumamente problemático porque tampoco podemos volver la culpa un elemento de control social, sino que, y acá en relación con lo que nos señalaba Marisol hace un momento, yo creo que tenemos que seguir haciendo pedagogía de cómo llevar una emoción como es la culpa a un buen lugar, ¿sí? De saber llevar, de saber transitar este tipo de emociones a un espacio en el cual se nos vuelvan reflexivas y podamos aprender y aprendamos a convivir con ellas. Y entonces, respecto a la pregunta que hacía Dan hace un momento de cómo uno puede pedirle perdón a alguien que no está, sin necesidad de caer en esta cosa de la función social y recriminadora de la culpa, tal vez tenga razón la respuesta que nos escribe Elizabeth y es tal vez intentarse perdonar a uno mismo, tal vez intentarse cuestionar a uno mismo. Y, y acá Lady hizo otro comentario, dijo, me han pedido perdón y yo la verdad ni siquiera sé por qué. Y tal vez es también cuestionarnos un poco eso. Porque en ocasiones hay personas que nos piden perdón. Ahí nos preguntamos una pregunta muy bella que hizo Angélica, ¿dónde duele? ¿Sí? ¿Dónde es que nos duele? ¿Qué fue lo que esta persona creyó que hizo para hacerme un daño que considera que eso me genera dolor? ¿Sí? O en donde yo me comporto de tal manera que le genere un daño a otra persona. Ujú.
Y yo creo que esa es una bonita forma de ir cuestionando cómo hacer ese cambio para que la culpa no se nos vuelva simplemente un elemento de control social, sino un elemento de crecimiento personal para ir creciendo e irnos preguntándonos en dónde fue que le hice daño a esta persona para no volverlo a repetir. ¿En qué circunstancia fue en la que yo me comporté tal vez de la manera no ideal para que esto no vuelva a suceder y que de esa manera la reflexión sobre la culpa se nos convierta en un elemento que nos movilice, que nos lleve a pensar en nuevos espacios? Y respecto a lo que nos señala Marisol, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que somos una sociedad totalmente analfabeta respecto a lo que es la interpretación tanto del cine como de la literatura. Hoy en día, la gente que vio a ver la película de Brendan Fraser fue muy poquita, si lo comparamos con la gente que va a ver las películas de los Vengadores, ¿sí? Y aún así son películas que tienen ganancias enormes y se consideran fracasos en taquilla porque no superan las expectativas, porque se espera que vaya muchísima gente. Y eso se debe a que nos estamos acostumbrando a recibir también cine de mala calidad, ¿sí? O sea, porque somos un público que muchas veces no cuestiona lo que se le presenta, ¿sí? Como que estamos acostumbrados a ver escenas de acciones violentas, truculentas, rápidas, pero nunca con un contenido que nos haga reflexionar sobre la vida. Y me parece muy bonito que lo intentes hacer desde tu labor como docente, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, intentar que niños, adolescentes se cuestionen sobre sí mismos a partir de la letra de una canción, a partir de un corto de 5 minutos, a partir de una película o a partir de de una novela que puede tener preguntas que ellos mismos se hacían y que yo estoy seguro que pueden encontrar, no sé si respuestas, pero sí de pronto otras maneras de cuestionarse. Entonces me parece muy bonito el ejercicio que señalabas, Marisol. Julio. Creo que no tenemos más preguntas, Julio. No, creo que, bueno, pero a no ser, pues alcanzaríamos si alguien así lo quisiese, un último comentario, tal vez en estos 5 minuticos que nos restan. Si no, Quiero de hacer nuevo. una Sí, sí, sí. información, Julio, perdón. Acabo de compartir en el chat el formulario de asistencia. Entonces, por favor, regístrense ahí para tener como el control de la asistencia y así hacer pues el seguimiento para el certificado final. Gracias. Edith. Edith, adelante. Yo también, gracias. Yo estaba pensando en la pregunta de quizás de la del ser querido o la persona que ya no está, pues decir que como seres humanos, pues nadie es perfecto con estos conceptos de perfección, sea cual fuera el que tengamos, pero pues hablo por mí, pues no soy perfecta y que ese ser querido, en donde quiera que esté, esa persona querría que la persona que está aquí y ahora esté feliz. Esa persona quizás querría que esté feliz, que pueda continuar con su vida, con sus aprendizajes y, y, y ya sin culpas o excesos de culpas. Gracias. Gracias, Edith. Bueno, creo que podemos también, bueno, de nuevo, por supuesto, agradecer a Andrés por su presentación, por su lectura de perspectiva sobre la película. A varios de nosotros estuvimos, pues ahí se nos despertaron un montón de preguntas que creo que son interesantes porque nos vinculan con nosotros mismos. ¿M? Terminan desvinculándonos con nuestra propia cotidianidad, incluso temas como este de la responsabilidad o la culpa, el remordimiento, sin duda nos vinculan con nosotros mismos. Y los comentarios así también lo confirman y eso es algo que agradecemos mucho. Eh,
agradecer a todos quienes nos han estado acompañando, recordarles o contarles más bien que tenemos para la sesión que viene, el 21, la vida de Adele, las representaciones audiovisuales que afectan la construcción de la identidad de las mujeres lesbianas, a cargo de Oriana López, para que estemos atentos y atentas a esta presentación. Y de nuevo, muchas gracias por estar siempre pendientes y atentos.